Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Sayak Valencia es doctora en filosofía y teórica feminista. Nació en Tijuana, una ciudad de frontera entre México y Estados Unidos, en 1980. En 2010, publicó un libro sobre su tesis doctoral titulado Capitalismo Gore. Su trabajo rápidamente se convirtió en una referencia para los estudios contemporáneos sobre violencia narcocriminal, género y política en Latinoamérica. Lo que Valencia teorizó y describió hace 12 años para dar cuenta de la realidad que atraviesa México, permite entender por fuera de los lugares comunes la racionalidad que opera detrás de la violencia urbana que ejecutan las bandas criminales en sus disputas por el control de los negocios ilegales y territorio en Rosario y la provincia. Lo que sigue a continuación es la primera entrega de 2 partes que se publicaron en simultáneo. Sayak, gracias por participar del podcast. Y lo primero que me gustaría, como para arrancar esta conversación, es tu libro Capitalismo Gore, que se publica en el año 2010. Cuando nosotros lo leemos en la actualidad, en este Rosario, lo que observamos es que es un libro que nos habla desde el pasado, advirtiéndonos sobre un futuro, y hoy directamente nos explica un presente. ¿Qué te llevó a escribir a vos Capitalismo Gore? ¿Qué cambios, qué movimientos observabas en México y en el tercer mundo que operaban detrás de la instrumentalización de la violencia por parte del narco y sus estructuras de negocios? ¿Cómo se estaban configurando? Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir. Yo he estado en Rosario en 2 ocasiones antes de la pandemia, así que conozco un poco el contexto y la ciudad y me gustó mucho. No se parece a Tijuana, pero tiene algo, ¿no? Como parecido también, aparte de la economía criminal y del narco, pero también algo como de resistencia de sus poblaciones, algo como una vitalidad distinta que no encuentro en otros lugares. He estado solo en 3 lugares de Argentina, ¿no? Pero como que hay puntos de conexión y también hay una sensibilidad común, aunque sean tantos kilómetros de distancia. Lo que a mí me llevó a pensar en esto fue, bueno, yo nací en Tijuana, que es la frontera entre México y Estados Unidos, y es una de las fronteras más complicadas del mundo en este momento y de las más transitadas. Hay 1 millón de cruces al día, de personas que cruzan al día, todos los días. Y bueno, al estar en un lugar que, digamos, que está privilegiado en el sentido que es un privilegio y no un antiprivilegio, estar al lado del primer mundo, la economía más potente del mundo, bueno, entre comillas, ¿no? Se hacen muy buena publicidad, no son los más potentes ahora, pero tienen buenos publicistas y tienen también una política muy reaccionaria en torno a varias cuestiones que tienen que ver con desplazar o tercerizar las consecuencias de la violencia que ellos mismos provocan. Y en este sentido, el consumo de drogas, el trasiego de armas y, bueno, varias cosas que impactan directamente en la frontera. Como te decía, nací en Tijuana en los años 80 y vi cómo fue cambiando la frontera en muchos sentidos, cómo fue cambiando de ser un muro, y primero tengo que hablar un poco de la frontera para entender al capitalismo Gore, porque desde ahí es de donde hablo, ¿no? No hablo desde un discurso que quiera universalizar, sino más bien estaba muy situado en qué pasaba en la frontera de Tijuana, y mi propuesta era como, no era muy local, sino más bien era como una posibilidad explicativa que podía profundizarse en el futuro, y de hecho en el libro digo que ojalá y esto no solo nos pase a nosotros, que no le pase a los demás, pero bueno, ahorita voy a ir hacia ahí. Entonces, en los años 80 la frontera era pues básicamente un lugar que se cruzaba de manera muy rápida, muy fácil, y empecé a ver el reforzamiento militar en la frontera, cómo empezaron en los años 90 a poner esas placas de muro que ahora reconocemos que se vuelven emblemáticas, que son las placas estas que entran al mar y que además tienen una historia militar porque son las pistas de aterrizaje que se utilizaron en las guerras del Golfo Pérsico y la guerra del 91, la tormenta de arena. Entonces todas estas como simbologías encontradas eran parte de mi cotidianidad y también me daba cuenta, como yo nací en una clase de padres trabajadores, pero trabajadores en Estados Unidos, pues es diferente, ¿no? Hay como ingresos, pero no hay, igual es clase obrera.
y vivíamos en un barrio de obrero, de trabajadores, y también me empecé a dar cuenta de cómo se iba degradando muchas de las condiciones de vida de este barrio, que no podía cruzar, alguna gente no podía cruzar la escuela, o sea, la educación pública se iba degradando, las oportunidades de trabajo, muchas cosas que yo veía que mis compañeros o mis amigos o la gente que vivía en el barrio iban iban cambiando, ¿no? Iban cambiando y también se iban adscribiendo cada vez más al negocio del narco y a veces por necesidad, pero también a veces por glamour, porque hay una glamorización y del gángster, del desafío también, ¿no? Entonces, yo veía que eso que parecía muy periférico y que era una constante en mi caso por las condiciones en las que yo crecí y viví y que no las lamento, sino que me daban como mucha luz para entender que no se puede romantizar un fenómeno tan grave como la economía criminal, pero que tampoco se puede satanizar porque no hay una vía fácil para abordarlo, ¿no? No estamos hablando de números solamente, sino de formas de vida, existencias precarizadas en muchos casos, y también formas de producción de sentido y de comunidad para ciertos espacios, ¿no? Que no tienen una comunidad fuera de ese tipo de encuentros económico-político, incluso epistémicos, digamos. Entonces, yo pensaba eso y empezó en 2006 la guerra contra el narco, que era como una medida de seguridad que había tomado el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón con respecto a como a atajar la violencia que estaba siendo causada por el narco en México, pero teníamos muchos años con esa violencia en las fronteras, desde te digo, los 80 o antes, los 70, y se vuelve como un recurso político la guerra contra el narcotráfico. Sabemos que las guerras siempre generan capital adyacente, ¿no? Pero también estaba generando muchísimos efectos colaterales, que es como les gusta llamarles en clave militar a las personas que mueren o son asesinadas de manera colateral por la guerra. Entonces la violencia se volvió cada vez más cruda y cada vez más directamente económica por los territorios, por el tráfico de drogas, pero también por una especie como dádivas políticas que no estaban trabajando para eliminar el narco, sino para distribuir el territorio de una manera distinta, ¿no? En México los cárteles tienen mucho tiempo, pero hay una división, digamos, del territorio que tiene que ver con una distribución de los tránsitos y de las eh, alianzas transnacionales, ¿no? La droga también en los 80 llegaba de Colombia y había una conexión directa con Colombia, básicamente, México, Colombia, pero bueno, no nos vamos a meter ahí, pero bueno, todo esto yo ya lo sabía porque también como parte de la cultura popular de la narcocultura, digamos, y también de algunos barrios periféricos, tiene que ver con esta construcción de una visualidad o de una comunidad culturalmente aceptable que tiene que ver con películas de serie B, con películas de narco, con películas que en ese momento eran muy mal vistas, ¿no? No es Narcos de Netflix ahora que tiene una producción tremenda que todo el mundo quiere identificarse con el héroe de acción o el antihéroe. En ese momento eran señores con botas y sombreros que hablaban mal y que se parecían más a mi abuelito que no sé, que a Bad Bunny, ¿no? Entonces, y que nadie quería identificarse porque también venían del ámbito rural y había como un reflejo muy claro, una crítica muy directa a la desatención social que había sobre el campo y al racismo y al endorracismo en México, ¿no? Y a la aporofobia o esta digamos, esta fobia al pobre, esta fobia al desfavorecido, también muchos clichés sobre los migrantes, que era migración interna, bueno, migraciones de México hacia los Estados Unidos y que había empezado muy pronto, a principios del siglo, y que se había establecido como una forma de vida para muchas poblaciones masculinas, sobre todo después a partir de los años 30 y 40, ¿no? Con el programa Bracero, eh, y después de la Revolución Mexicana hubo un programa y durante la Segunda Guerra Mundial hubo un programa que básicamente también pasó en Alemania después, que era para reconstruir el país o para hacer el trabajo que no estaban haciendo los hombres en Estados Unidos. Entonces había muchas posibilidades de irse, migrar legítimamente de México a Estados Unidos, sobre todo si eras hombre, ¿no? En un país también culturalmente muy machista, donde las mujeres evidentemente tenían que quedarse en casa y los hombres se iban. Y todo esto lo traigo porque ese movimiento que yo en cierto punto no pude poner en capitalismo, lo digo muy rápidamente, ¿no? Que viene de una lucha campesina que se vuelve una guerrilla, que después se vuelve un narco, que se reciclan en empresarios de la violencia y así. Entonces, esta información la tenía porque soy, te digo de nuevo, una frontera donde convergen todas estas situaciones, la migración,
la precarización, el endorracismo. eh, La frontera se transforma en un lugar en donde se condensa de golpe todas estas descripciones que vos venís haciendo, digamos, que pueden estar distribuidas en el país de muchas formas, pero que ahí se ven de golpe. Sí, ahí convergen, hay una intersección entre todo esto y que son procesos históricos largos, de larga data, pero que no se ven en el resto del país. Es un país grande igual que Argentina, pero es un país muy centralista. Entonces solo ven el centro como si fuera lo único que existe y hay un descuido, yo creo que es un descuido dirigido hacia las fronteras tanto del sur como del norte. Ahora la frontera se ha vuelto, perdón, sí, dime. No, que te iba a comentar de que acá pasa exactamente lo mismo con Buenos Aires, con la capital federal y el resto de las ciudades y de las provincias, digamos. Hay como una lógica muy puesta en una cuestión securitaria, de cierto acceso a determinados bienes, a confort, a formas de consumo inclusive, más cercanas a una sociedad europea, y en el resto del país tenés muchas desigualdades y en esos casos Rosario, en esa división de las desigualdades, carga con el peso de la violencia narco y la frontera también con la cuestión de la triple frontera de tráfico, trata. Y una ciudad de mucho tránsito, Rosario tiene mar, bueno, tiene puerto, bueno, no tiene mar, pero tiene río, ¿no? Tiene río, Tiene tiene río. río, está entre ríos ahí, ¿no? Por ahí, el Paraná es, Exactamente. Y sí, tenemos la claro. hidrovía, que es la principal vía de salida de exportaciones, no solamente de Argentina, sino que también para Paraguay es muy importante y para Brasil también. Entonces, eso genera todo Un una corredor, ¿no? autopista. Claro, exactamente, exactamente. Pero, Y esto por favor, pasa, sí. seguime hablando de México y de la frontera, que me parece que es por donde tenemos que arrancar todo esto. Y te cuento todo esto porque es necesario hacer un contexto, no fue como, te lo digo porque, bueno, viene como de esta convergencia, como dices, es que va a ser como muy términos años 90, ¿no? De los estudios posmodernos, pero sí, Tijuana sí era un laboratorio de posmodernidad, pero también era un laboratorio, o sea, de justamente todas estas distopías o el lado B de la globalización, la letra chiquita que nadie había dicho. Y de hecho también Tijuana ha tenido siempre muy mala fama con respecto a otros lugares del país, ¿no? Porque como la frontera, Juárez, Tijuana, todos estos lugares que también incluso en la iconografía nacional del cine o internacional son lugares polvorosos, que no hay nada, que todo es polvo y sangre y balas. No es así exactamente, pero es como la iconografía, casi casi que esa iconografía o ese imaginario social es destino para esos espacios, ¿no? Como ya son espacios perdidos o zonas nacionales de sacrificio que justamente hacen como de filtro entre lo que no queremos que entre al país y que se quede en medio, ¿no? Como que este filtro un poco distópico. Entonces, históricamente ya estaba construida así, es una ciudad que se construye muy recientemente a finales del siglo XIX, así como sí tiene como 130 años, y es una ciudad que se construye también y que crece a partir de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Es una ciudad donde justamente el alcohol, sexo, drogas y todas estas cuestiones de mercancías poco, digamos que poco respetables, entre comillas, son fáciles de conseguir, y diversión y bueno, estas cuestiones como son las que le dan vida a la ciudad. Entonces también hay un poco como este ethos, ¿no? Digamos, o esta representación de la ciudad. Y todas estas cosas las comento porque es eso, como que la violencia no empezó en 2006, sino que es una violencia estructural que tiene que ver con las mismas condiciones de posibilidad e inteligibilidad que da el Estado para sus ciudadanos y que también da para la supervivencia cotidiana, digamos, ¿no? O sea, sí hay una desatención muy fuerte de la seguridad, la salud, la educación, las condiciones mínimas para vivir. Entonces empieza con la migración de los hombres a Estados Unidos, donde yo por muchos años me pregunté cuando era joven, si las cosas están tan mal, y esto era antes de la guerra contra el narco, ¿por qué no se hizo otra revolución si se había hecho una revolución en 1910? Y yo empecé a pensar que la versión oficial a mí no me explicaba nada, ¿no? La versión oficial de que el Partido Revolucionario se institucionaliza, que, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que los señores de la revolución empiezan a ser personas, ya no son revolucionarios, sino licenciados, economistas, gente educada, bueno. Decía, pero eso a mí no me explica del todo qué pasó acá. Y sobre todo por estar en contacto con los migrantes, y de repente me di cuenta de que esas personas que habían hecho la revolución, que eran en su mayoría gente popular, campesina, joven, y cuerpo social de la revolución mexicana, masculino, no solo, pero masculino y joven,
se había desplazado de México a Estados Unidos. Y en ese sentido había habido un montón de hordas, y yo lo sé porque mi familia, una parte es de Michoacán y otra parte es de Zacatecas. Y esos dos son estados expulsores de migrantes, y donde el sueño americano es el sueño de todos los chicos desde que están pequeños para irse, ¿no? ¿Por qué es expulsor ambos estados? ¿Es una cuestión económica o va por otro lado? Tiene que ver con varias cosas. En el caso de Guerrero, por ejemplo, Oaxaca y Michoacán son estados de la costa, y que además son estados con población altamente beligerante, o sea, personas que son muy guerreras y donde también se han hecho guerrillas y donde ahora hay autodefensas y donde se han organizado formas de resistencia, tanto política, armada, como de otro tipo. Entonces ahí yo pensaba en ese momento, dije, no se hizo otra revolución porque desmovilizaron al sujeto político de la revolución, lo mandaron a Estados Unidos y se volvió un etos la migración. Hay lugares en México donde los pueblos son fantasmas o solo hay mujeres, porque todos los hombres se fueron. Y en este sentido, ahí yo encontraba que había algo muy fuerte para deshacer estas resistencias de la lucha campesina. En el norte de México y en el Triángulo Dorado, que es donde se siembra y donde se ha producido durante mucho tiempo, pero no solo. Bueno, también estos lugares que te digo, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, pero sobre todo Guerrero y Michoacán, que están muy cerca, ahí hay una tradición de siembra de heroína, ¿no? De amapola para producir heroína y bueno, otras cosas. Y también hay mucho oro. Entonces, hay muchas cosas de las que no hablamos, recursos naturales, pero también políticos, sociales. Al final, el capitalismo o el capitalismo en general y extractivismo, hay que seguir al rastro de la sangre, siempre hay que seguir el rastro del dinero, ¿no? O sea, qué está pasando? Porque decimos por un lado, no, planes de seguridad, formas de deshacer la violencia, pero estructuralmente hay que pensar dónde está el dinero y a quién está generando dinero esta distopía, y sobre todo qué condiciones materiales tienen esas poblaciones para sobrevivir de manera, ya no te digo que digna, sino para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy súper marxista, no soy transfeminista, pero soy súper marxista, casi de la vieja guardia, porque creo que sí, que las condiciones materiales explican muchas de las cuestiones, y que si queremos transformar la violencia tenemos que empezar por la violencia económica a la que están sometidas la mayor parte de las poblaciones en nuestro continente, ¿no? La desigualdad. Pero yo ahí hago un punto, ¿no? Porque esa desigualdad también, como preguntarnos, ¿no? ¿De dónde viene? Hay un cambio en el sistema económico y que vos lo marcás con mucha claridad cuando hablas de los 80, pero sobre todo de los 90, que es la profundización de las ideas, digamos, de consenso de Washington, lo que hoy llamamos neoliberalismo. Ahí se opera un cambio que es el fin tal vez del trabajo industrial asalariado o el comienzo del fin de eso, que va dejando ya poblaciones que antes estaban en una situación de cierta precariedad muchísimo más vulnerables, y el Estado empieza a retirarse de su rol de contención. ¿Cómo esta nueva forma de acumulación de riqueza performa en la estructura del negocio narcocriminal, digamos? ¿Cómo lo va sofisticando? ¿Cómo lo va expandiendo globalmente hasta llegar, digamos, después a conversar sobre sus formas de violencia, que también me parece que en tu libro está como muy claro que es una expresión de este cambio de lógica capitalista? Sí, hay una cuestión que me parecía muy interesante, que son los años 70, que, mira, yo hablo de capitalismo Ward, y hablo de capitalismo y no de neoliberalismo, que es una cosa que me han preguntado como de manera reiterada, y eso no es como una equivocación o una, es a propósito, porque lo que me interesaba saber, o sea, si el neoliberalismo es la forma, esta estructuración de desmantelamiento del Estado benefactor, políticas de austeridad, más vigilancia, bueno, desigualdad, biopolítica de la desigualdad, digamos, ¿no? Pero yo me iba un poco antes al colonialismo y al capitalismo en su base, como lo explica Silvia Federici, que en el momento que yo escribí el libro no conocía el trabajo de Federici, y que si lo hubiera leído hubiera ahorrado 4 años de trabajo. Para mí el capitalismo está muy fundado en esta construcción de la extracción vital, por supuesto, de las formas capitalistas que ya define Marx en el Capital, pero también atravesado por el colonialismo. Por eso es capitalismo Gore, porque para mí estaban atravesándose todo el mundo hablaba del narco como si fuera un monstruo, y yo decía, no, 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 no. Y los sicarios y los
grandes jefes de la droga, pero sobre todo los sicarios, los ejecutores, donde se terceriza la violencia, digamos, ¿no? Los que hacen el trabajo sucio. Yo decía, claro, es que todo el mundo es que son malos, son monstruos. Y yo decía, cuando los presentan con una figura que a mí me parece que es la reiteración constante de estas lógicas medievales del monstruo, del otro, del malo, igual que el terrorista del Medio Oriente, igual que el indígena revolucionario, igual que toda la gente que no se parece a lo bueno, lo bello y lo justo que es la figura del hombre de Vitruvio, ¿no? Casi, casi, que si no somos eso, estamos fuera, incluso si son Esa varones, ¿no? otredad. Esa otra edad, totalmente. Y entonces yo decía, no, no, es que no se trata de que sean buenos o malos, aquí no hay una ética, aquí hay una economía política. Y entonces, y esta gente no lo está entendiendo, estas personas son buenos lectores de su contexto y son emprendedores de la violencia. Cuando todo el mundo te dice, tienes que hacerte una empresa a ti mismo, tienes que ya no vender la fuerza de trabajo, sino tener dinero de cualquier manera y poder adquirir, ¿no? Ya no tener una clase social, sino más bien un poder de adquisitivo, que han cambiado un montón las cuestiones. Y había muchos análisis interesantísimos sobre el narco en México, pero yo decía, pero aquí no están viendo que es un problema de género, o sea, un problema de género masculino, un problema, por supuesto, de clase, un problema de racialización, un problema de contexto histórico colonial que permite este tipo de violencias y reafirma la lógica de esa otredad ingobernable a la que podemos ir a civilizar de nuevo, ¿no? El aparato de justicia, el aparato estatal, el aparato Polizeiwissenschaft, como le dicen, ¿no? Que son las instituciones de seguridad, están actuando para reafirmar su poder sobre eso. Y yo decía, y es que esta guerra y estas cosas no, o sea, la violencia en México es muy difícil de eliminar, pero sobre todo si no vemos que es una cuestión de racismo estructural, también de fragilización económica, pero también una cuestión de masculinidad, porque los hombres, la necromasculinidad, no todas las masculinidades, pero la necromasculinidad que trabaja con los inputs de la violencia que les son señalados como legítimos porque son varones, en mi caso en México, digo, el machismo es recalcitrante, lo vemos que el número de feminicidios que hay a diario, que son 11 todos los días, que nadie mueve ni un dedo, y entonces dices, bueno, completamente entendible que las cosas se hayan salido tanto de control. O sea, no es solo el narco es una cosa que nos tiene muy preocupados, pero todos los feminicidios diarios si hacemos un conteo, creo que hay más mujeres asesinadas o personas feminizadas asesinadas al año que las que podrían haber muerto por problemas relacionados con la violencia del narco, ¿no? ¿Y crees que ahí el problema de estas masculinidades tóxicas es producto, primero, de el lugar donde históricamente se ha puesto al varón en esta idea de proveedor, y que producto también de este cambio en las formas de relacionarnos en el trabajo y de acumular riqueza, en donde se han perdido ciertas seguridades que venían del Estado benefactor y demás, han profundizado una violencia, si vos querés, ya media intrínseca, no sé si es la palabra, dentro del varón, en donde tiene que todo el tiempo estar reafirmando esa masculinidad tóxica y actúa sobre no solamente el cuerpo de la mujer, en este caso, como bien vos lo marcás con los femicidios, que también es un problema enorme en la Argentina, sino también sobre el cuerpo de otro varón, en el caso de la violencia que se ejerce sobre los cuerpos, inclusive una vez asesinados por parte de el crimen organizado o el narcodelito, en este caso muy puntual. Cosas que nosotros también empezamos a ver acá con mucha preocupación, porque el argentino medio no está acostumbrado a ese ensañamiento de la violencia. ¿Coincidís un poco con Sí, este y planteo? mira, más que masculinidad tóxica, yo le denomino eso al ejercicio deliberado de la violencia, y no es como la violencia simbólica, sino la violencia estructural y deliberada donde se destruye el cuerpo, donde hay saña, donde hay violencia intimidatoria, sexual, de todo tipo, pero también como hay una casi ritualización de esa violencia que es muy propia también de los lenguajes y de la semiótica de la violencia del narco, del crimen organizado, porque dejan mensajes en el cuerpo. Sí creo que tiene que ver con necromasculinidad, y aquí hay una diferenciación entre masculinidad tóxica y necromasculinidad. Porque necromasculinidad es aquel tipo de masculinidad que conoce las técnicas de ejercicio de la violencia que sean de baja o alta intensidad. O sea, muchas de estas personas se especializan en la violencia como una forma de trabajo, y por eso la técnica de ensañamiento es como demostrar un poco esas técnicas de aniquilación y de trabajo, ¿no? Es como lo hizo alguien que es profesional en esto, y que además cuanto más ensañamiento nos habla también de una forma
de deshumanización no solo de la víctima, sino también de despersonalización de quien lo hace, porque quien hace un trabajo de violencia de este tipo tiene que mostrar fuerza y valor y destreza, que este tipo de cosas que te las digo parece que estoy hablando de deportistas de élite, porque esas son las cosas que se necesitan en los deportes, ¿no? Fuerza, valor, destreza, básicamente virilidad, que son la, sí, como que la axiología masculina pasa por esto, ¿no? Por esta heroificación desafiante, sin miedo y hacer lo que sea necesario. Sí, también la proveeduría, ¿no? Muy cargada a la masculinidad históricamente, pero y también un ethos que sostiene un silencio entre como una anomia con respecto al malestar en los varones y que permite la agresividad frente a no tener formas de expresarlo, ¿no? Creo que esto también es algo que tenemos que revisar muchísimo. Yo no criminalizaría per se a la masculinidad, no me interesa eso, porque creo que la masculinidad y la feminidad y otras formas posibles están ahí en concordancia con un discurso que ha mantenido un poder a través del gobierno de estas poblaciones dividiendo sexistamente el mundo, ¿no? No es como que tú digas, hey, estoy aquí formado, quiero que me den poder y yo, no, en realidad te lo asignan y luego hay formas de ejercerlo o de no ejercerlo, pero también no nos dan ni a las personas feminizadas ni a las personas masculinizadas otras formas de vivir que no sean bajo estos términos superbinarios y dicotómicos. Entonces, quien se atreve a desobedecer los términos sufre también socialmente el escarnio, la burla, la diferencia. Y también hay que ser como completamente honestos y honestes sobre si tengo poder va a ser muy difícil. Si soy una persona precarizada y tengo un poquito de poder, va a ser muy difícil que yo renuncie a ese pequeño poder que tengo, que además me asegura no solo una supervivencia física, sino una supervivencia emocional, ¿no? Una restitución simbólica. Y aquí no estoy excusando a las masculinidades violentas, estoy diciendo que habrá que trabajar en conjunto para crear un lugar de sentido y de comunidad para esas personas que no quieren ejercer la violencia como una forma de vida, ni de baja ni de alta intensidad. Y también creo que tiene mucho que ver con los procesos de racialización en el continente y el racismo intrínseco de quién tiene más valor, qué vidas tienen más valor y quiénes son las personas atroces que se dedican a cosas horribles, ¿no? Que casi siempre van a tener un color de piel, un estrato social y no son las personas que son las únicas que hacen esto, pero es como la figura del monstruo reafirmada siempre en ese otro que no se parece a la figura ideal de la masculinidad o de la feminidad blanca europea y con poder adquisitivo. Incluso en Europa la gente que se ve así tampoco es que tenga el poder adquisitivo, ¿no? El problema con el capitalismo gore y el crimen organizado es que lo que nos está diciendo es que realmente si no nos organizamos más allá de que estemos afectados por el narco o no, porque esto era algo que pasaba mucho en México, era como, bueno, es que eso le pasa allá a la frontera, aquí no va a pasar, pero es que la violencia es un boomerang y siempre se nos regresa y además se regresa en formas diversificadas. A lo mejor no es en narco, pero a lo mejor es en feminicidio. A lo mejor no es, mira, voy a poner un ejemplo que a lo mejor voy a tratar de explicar cómo, por qué me parece importante esto. Por ejemplo, la didáctica de la violencia gore o espectacular en los medios de comunicación existe en México desde hace muchos años. Hay un periódico desde los años 50 hasta los años 2004, 2005 creo, se llamaba Alarma. Y este periódico era como de gente destrozada, o sea, como estas cosas bizarrísimas que era como algo periférico, pero salía todas las semanas y hacía como rentaba del morbo, ¿no? Pero en los años 90, justo con el neoliberalismo, empiezan a proyectar en las noticias los telediarios, pues la guerra del Golfo, que era una guerra en vivo además, ¿no? Que uno podía ver casi casi que estabas en un videojuego, estabas en la guerra. Pero también empieza a pasar algo en México. Y yo me acuerdo que empiezan a haber secuestros. O sea, hay una crisis económica terrible en los años 90 que se llama la Ah, la crisis crisis del tequila. tequila, sí. El efecto tequila, la devaluación, bueno, el asesinato de un candidato a la presidencia. Hay muchas cosas pasando ahí y también la reconfiguración de los cárteles en Colombia y en México. Pero lo que sucede ahí es que empieza a haber como una diversificación del negocio criminal y empieza a haber secuestros, el secuestro de personas civiles para recibir dinero. Antes los secuestros estaban regularmente encausados a causas políticas, venían de las guerrillas revolucionarias y empieza a ser una técnica que se ve mucho con una persona que se llama el mocha orejas, así le decía.
Y bueno, mientras se degradaban un montón de cosas en la tele, pero el telediario no era un programa escabroso de nota roja, no, en el telediario noticia en Irak tal y en tal, y acá el mocho orejas tal, no muy mal que hagan esto, pero te ponían los costales de dólares que ganaba el tipo. Entonces, mientras tú me dices, no hagas esto, pero te enseñan el dinero y te enseñan cómo hacerlo, porque te enseñaban las técnicas, el dedo, el no sé qué, te decían cómo, o sea, había toda una cosa casi didáctica. Como YouTube hoy te enseña a construir WhatsApp o arreglar cualquier cosa. Eso es. Y entonces era en televisión pública, yo me acuerdo, yo era joven, yo era una niña, pero como una adolescente, y después empieza a crecer la criminalidad en ese sentido, se empieza a diversificar el negocio del crimen organizado, ya no es gente ni siquiera el crimen organizado, empieza a ver como personas que se empiezan a dedicar a esto, porque la crisis también es una crisis económica muy importante, pero pienso, y esto lo digo, porque hay una responsabilidad social que los medios los de comunicación no asumieron en México y sí rentaron de ella, y construyeron una normalización de la violencia y una vandalización de la violencia, e incluso una didáctica de la violencia transmitida de manera impune, ¿no? Que no lo veíamos ofensivo hasta que se volvió normal. Y esto creo que pasa, y que ojalá y no pase en Argentina, pero estuve en Argentina en septiembre cuando fue el intento de de magnicidio, ¿no? Con la vicepresidenta, y bueno, pasaron muchísimas cosas, pero entre ellas lo que a mí me pareció muy preocupante, porque estamos hablando de violencia narco, estamos hablando de Rosario, estamos hablando de estos problemas, pero también hay una brecha ahí que tendríamos que atender hacia lo que no tiene que ver con el narco, pero sí está estructurado dentro del Estado y sí está estructurado dentro de la normalización de la violencia y la didáctica de la violencia. A esta señora, bueno, intentaron asesinarla, todo lo que podamos argumentar o no, me parece que uno, es algo que no se puede permitir, no en una democracia, esto no se puede justificar, ¿no? Que alguien tal, lo que me parece todavía más grave que el hecho mismo de que hayan intentado asesinarla fue que un diario haya dicho cómo se hace para que no se te bloquee el arma. Le estás dando permiso a la población en un contexto de precarización económica terrible, con el dólar al alza cada vez más, con unas condiciones muy crispadas y muy polarizadas a nivel político y social. Le estás enseñando a la gente a matar. Eso me parece tremendo. O sea, porque no es solo háganlo con las personas que no nos agradan. No, estás diciendo cómo. Y eso no lo vas a poder controlar después. Eso me pareció gravísimo. Sayak, ¿y vos ves que eso sea deliberado por parte de los medios? Y te lo pregunto en este sentido. En los 90, cuando vos veías eso y era algo nuevo, tal vez no había una conciencia real de lo que podía generar en cuanto a naturalización de cierta violencia y de ciertas prácticas. Hoy, por lo menos desde mi punto de vista, ya no hay ninguna duda de que lo que vos haces, sos muy consciente del efecto que va a generar. Entonces, ¿qué está operando desde tu punto de vista para que esa naturalización digámoslo, de la violencia genere tan poco rechazo, no solamente en el cuerpo social, sino en los decisores, digamos, ¿no? En la propia política? Sí, bueno, todas las imágenes no son inocentes, como sabemos, y la decisión de publicarlas o de hacer algo, hay una agenda detrás, y lo vemos cada vez más deliberadamente, justamente con la polarización política que nos tiene casi cada vez que hay elecciones en el continente, y digo en el continente desde Canadá hasta Tierra de Fuego, con las manos en la cabeza, porque no sabemos bien hacia dónde ponernos, porque cada vez es más descabellada la desproporción argumentativa entre ciertos partidos y otros. Y esto hay una también, pues sí, hay un diseño, ¿no? Hay un diseño político, y que hemos visto con lo de Cambridge Analytica, que ya no es casual, que ya no, o sea, que además a nivel de distribución de información, en los 90 estábamos en pañales, ahora cualquier persona puede distribuir de una manera masiva, influir, crear contenido, crear seguidores, y también se ha hecho mucho desde el folclore digital la normalización de la violencia, pero también desde los productos y los insumos culturales. Pienso mucho, y no estoy diciendo que se tenga que vetar, eso no es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que hay una cosmetización de la violencia y una banalización de los resultados de la violencia, como que todo es ficción. Yo en mi libro Capitalismo Go no lo digo, pero estoy trabajando desde hace bastante tiempo con diferentes libros, y hay uno que estoy trabajando que es con el régimen live streaming, y yo decía cómo se normalizó la violencia y cómo se volvió un objeto no solo de culto, sino de deseo,
y de restitución simbólica mediada, ¿no? Hipermediada. Entonces, para mí sí hay una agenda política detrás de todo esto que decimos, y lo que me preocupa, más allá de la agenda política, es que estamos en juego las poblaciones civiles que están como, estamos en subasta a ver hacia dónde nos vamos, porque la casa nunca pierde. O sea, el hecho de que la gente se empiece a eliminar entre sí misma, que te enseñen a robar, que te enseñen a matar, que te enseñen a que se puede hacer lo que sea, va a tener consecuencias muy negativas en todo el continente. En Argentina lo va a tener en todos lados, porque una vez que empieza la violencia es difícil de detener, y sabemos que la gente que puede protegerse de esa violencia se protege, se va del país, se compra una fortaleza, y vamos a volver a la Edad Media, en el sentido de que vamos otra vez a como a un lugar donde la precariedad y la enfermedad y un montón de cosas, como vimos con la pandemia, no están, están a la vuelta de la esquina para mucha gente. Entonces me preocupa que el capitalismo gore ya no sea solamente parte del narco, sino que nuestro cuerpo se vuelva una mercancía rentable en su destrucción para los gobiernos, porque sobra gente. O sea, sabemos que hay una sobrepoblación importante en todo el mundo. También sabemos que no todo el mundo puede vivir de la manera más, no, o sobrevivir de una buena manera, y que además la eliminación sistemática de esta población a través justamente de creación de diferencias en las comunidades, de desintegración de comunidades, de rupturas, ayuda a que nos gobiernen mejor y de una manera más violenta. Entonces, hemos cedido tanto en pos de la seguridad, ¿no? De repente estamos, no sé si te acuerdas, pero en los años 90 empieza como en los 2000 es la vigilancia, después de las Torres Gemelas, las camaritas en las calles, en no sé dónde. Bueno, ahora tenemos la camarita aquí, ¿no? La llevamos nosotros, como si no fuera nuestro collarcito, ¿no? O nuestra, ¿cómo se llama ese? Grillete, ¿no? La bola y la cadena que Sí, para el teléfono se ha localizarnos. vuelto una extensión también de nuestro cuerpo de una forma bastante tóxica, si uno lo piensa De por momentos. autovigilancia. Sí, sí. Y además es que no solamente es a nivel racional. Lo que me preocupa de esta forma de violencia es que es como está cosmetizada y deshistorizada, ¿no? Porque la violencia social parece que de repente se rompe con la memoria histórica del uso político de la violencia en el continente, ¿no? Eso no pasó. Ok, dile a la gente que sufrió el genocidio nazi que eso no pasó. Y se han atrevido a hacer eso, ¿eh? Lo han hecho. Luego, ¿no? Pero hay gente que tiene 20 años y que no sabe que se cayó el muro de Berlín, que no sabe que hubo guerra fría, que no sabe nada más que lo que le dice este aparato. Y este aparato nos dice lo que queremos saber, pero como nos diseña la psique y nos pone en un lugar en el que nos sentimos cómodos, pues también nos diseña políticamente y nos desactiva políticamente. Entonces, para mí sí es importante ver cómo el capitalismo gore se está extendiendo más allá de las fronteras del crimen organizado y desorganizado, y nos está tomando como mercancías a los cuerpos en su desechabilidad. Y también cómo ese capitalismo gore, a través de su cosmetización y de las industrias culturales y de la comunicación, está normalizando algo que yo denomino necroscopías. Una escopia es, o un régimen escópico es aquello que nos parece no solo inteligible, sino aceptable a nivel visual. Y como socialmente, ¿no? Hay regionalizaciones, algo que en Argentina resulta verosímil, y eso también tiene que ver con justamente la capacidad de customizar y regionalizar a través como del capitalismo de datos y de vigilancia, cómo hacer que eso tenga sentido para esas poblaciones, como cada vez más el panóptico ya no está allá afuera, ¿no? Sino que está cada vez más perfilado a través del algoritmo. ¿Y por qué digo todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver con el crimen organizado, desorganizado? Porque el siguiente paso del capitalismo gore tiene que ver para mí con los lores de la información. O sea, el capitalismo de la vigilancia y de la atención es un colonialismo de datos, y ese colonialismo de datos está creando realidades que enfrentan violentamente a ciertas poblaciones. Te lo pongo, por ejemplo, y creo que también puede estar pasando en Argentina, probablemente. No ha llegado a sangre todavía, pero luego Cristina nos dice que podría en cualquier momento romperse esa frágil frontera. Pero pienso en lo que pasó en Rojava, donde musulmanes y no musulmanes hicieron un asesinato masivo de unas aldeas porque eran musulmanas, y eso todo se organizó a través de Facebook. Cómo ha habido enfrentamientos para cazar a personas, que se también a través como de marchas y otras cuestiones que se convocan por las redes sociales, y que no se queda solamente en un discurso de odio de aquí, que hay un montón, ¿no? Y además eso que puede desembocar en economías de la violencia. O sea, que para y que además cada vez tendemos más al conservadurismo o al fascismo 2.0 que se dice, ¿no? Los lores del GAFAM, que es Google, Apple, bueno, todas estas personas, son
son los gángsters digitales, o sea, son gángsters digitales, o sea, son los señores de la guerra y los señores del dinero y los señores de todo lo demás y todas las industrias, o sea, para mí el capitalismo gore se va a transformar en política snuff y en glotaritarismo, que es como yo le denomino al régimen de la transmisión en vivo de datos y todo esto que tiene que ver con totalitarismo global, un totalitarismo global, pero regionalizado con respecto a las costumbres y a las visiones estético-políticas de los lugares. Y también me parece que está muy vinculado, sé que estoy metiendo aquí muchas cosas que no tienen que ver exactamente con lo que dice el libro, pero es como mi avance porque han pasado muchísimos años desde que lo escribí, cómo esta forma que parece sutil, ¿no? Produce realidad. O sea, cómo se vuelve, el mass media se vuelve cuerpo social y cómo eso performa de manera dirigida, ¿no? No digo que somos todos marionetas, pero sí ciertas lógicas que a veces no constatamos porque no tenemos tiempo, porque estamos muy cansados, porque tenemos muchas cosas que hacer o no tenemos nada de energía o tenemos 5 trabajos o tardamos en llegar a nuestra casa, o sea, estamos exhaustos básicamente, ¿no? Esto me parece muy importante tomarlo en cuenta, no es que seamos estúpidos, es que estamos muy cansados, estamos sobreexplotados y en una frustración constante que hace que además nos autosaboteemos todavía más, ¿no? O sea, el cuerpo social está cada vez más inmerso acá en lugar de estar en la calle. En Argentina no pasa, yo en Argentina siempre que voy veo que la gente sigue en la calle, pero cada vez se está molestando más que la gente esté en la calle, ¿no? Uy, no trabajan, uy, esta gente, uy. Y no digo que esté a favor o no de que estén en la calle, pero el hecho de que podamos estar y podamos reclamar es una resistencia que todavía es posible, porque viene una memoria histórico-política de ese lugar que yo creo que todavía tienen Argentina, Chile, no sé si Brasil, bueno, Brasil se salvó esta vez por un pelo, pero que tiene que ver con esa historia inmediata de la violencia y de las dictaduras, ¿no? Y que en México, por ejemplo, no se pudo hacer porque ni siquiera se reconoció que vivíamos en una dictadura y en una guerra sucia. No hay memoria. Y eso nos lleva también al narco. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.